Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio, su canal, Confíes, un espacio en el que venimos en un proceso de aprendizaje continuo y de fortalecimiento al conocimiento que ya hemos logrado adquirir a través del tiempo de nuestro proceso de formación profesional, de nuestras especialidades o incluso desde la experiencia empírica aplicada directamente a ese contexto de las organizaciones y su desarrollo en la eficiencia de la atención a los mercados competitivos para vincular directamente ese concepto clave que ayuda a que las organizaciones permanentemente construyan valor. Y ese es el cumplimiento de los tres pilares del objetivo básico financiero: maximización de la rentabilidad, maximización de la riqueza y la generación de valor constante en el tiempo. La sostenibilidad financiera y económica, criterio fundamental para que las organizaciones tengan la posibilidad de mantenerse vigentes, pero asimismo competitivas y altamente innovadoras. El capítulo de hoy nos invita específicamente a conocer los modelos de evaluación financiera dentro de un entorno aplicado. Vamos a hacer evaluación financiera de inversión dentro del contexto del ejercicio práctico que hemos venido desarrollando sobre los estados financieros de nuestra organización. ¿Qué vamos a pretender de momento base para poder desarrollar la aplicación de los diferentes modelos de evaluación financiera de inversión? Uno, debemos de desarrollar proyecciones financieras de los estados financieros básicos, es decir, el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de flujo de caja. Tres estados fundamentales que me van a permitir poder conocer cuáles son esas proyecciones de inversión futura que puede estar desarrollando directamente la organización en términos prospectivos, dada las condiciones de evaluación de tendencias o comportamientos que se han desarrollado a través de la evaluación de los 11 años de evaluación financiera que hemos podido analizar bajo sus condiciones de estructuración, pero además de eso, ¿cuál es esa visión de cambio que a través de los indicadores financieros avanzados aplicados hemos podido lograr identificar? ¿Qué es lo que naturalmente debería de suceder? Una explicación directa hacia la función sobre el mejoramiento de la capacidad operativa y una relación de la eficiencia sobre la función del costo operativo en la prestación de servicios, además de la gestión eficiente del gasto administrativo, donde mejora obviamente las capacidades asociadas a el funcionamiento de la reconfiguración del endeudamiento en el corto plazo como fuente de financiación y apalancamiento operativo del activo corriente, es decir, el corto plazo, y las inversiones permanentes sobre la financiación de la capacidad instalada o el mejoramiento de la eficiencia de la misma frente a la atención del mercado. Por lo tanto, incluso una función yaciente en cuanto al mejoramiento de las capacidades productivas que atiendan las resoluciones adecuadas a la obtención del margen operativo que atiende el gasto de la deuda en el corto y largo plazo, pero asimismo le da atención a los impuestos causados por proyecciones del comportamiento pasado de 11 años de evaluación financiera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a por acá a empezar a compartir nuestro archivo de Excel. Me di a la tarea de, con base en las evaluaciones financieras que se habían venido desarrollando en cuanto al desarrollo de las competencias del análisis crítico, del análisis vertical, que es el análisis estructural, y el diagnóstico financiero que estuvimos desarrollando 2014-2015 hasta el año 2024, asimismo como el cambio sobre su variación absoluta y la variación relativa, es decir, los cambios de proporción relativa. ¿Qué es importante tener en cuenta para el escenario sobre la evaluación financiera de las inversiones? En capítulos anteriores habíamos mencionado que es importante tener en cuenta que cada vez que nosotros vayamos a desarrollar procesos de proyección financiera,
debemos de partir del escenario base circunstancial de la fuente de mayor jerarquía en la evaluación de los proyectos de inversión en las organizaciones. ¿Cuál es esa fuente principal en la cual concentramos directamente nuestro mayor nivel jerárquico? Los activos totales. Precisamente ¿por qué? Porque los activos totales concentran propiedad, planta de equipo, dependiendo de las características que acompañen directamente a la organización, los activos fijos productivos, así como la relación eficiente de la gestión del proceso o de los procedimientos administrativos que ayudan a la generación de venta, relacionamiento comercial y la eficiencia incluso sobre la función del costo que ayuda a materializarse en rentabilidades bruta, operativa y neta. Es decir, que para poder gestionar esa relación de la eficiencia sobre la distribución de los estados financieros pro forma proyectados para 5 años máximo, entre las recomendaciones que en otros capítulos anteriores les había mencionado, partiremos siempre de el total del activo dentro del estado de la situación financiera. Orden superior en jerarquía de las cuentas contables, precisamente porque el activo bajo la ecuación contable siempre será el resultado de las fuentes de financiación, pasivo y patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hicimos el proceso de proyección? Siempre tomamos el año base inmediatamente anterior con base en el que queremos crecer. Es decir, que aquí, según esta formulación que les muestro directamente dentro de este estado de la situación financiera, es la formulación que me ayuda a conocer cuál fue el resultado final del año base 2024, que es el último año de evaluación que tuvimos, cuánto era la acumulación total de ese activo fijo productivo. Y ese activo fijo productivo contemplando el activo corriente y el activo no corriente. En ese orden de ideas, lo que hago es que de acuerdo a la variación relativa que ha tenido el comportamiento por tendencia, su evaluación incluso supuestas del mercado, miren la palabra, comillas, supuestas del mercado, me dan una relación promedio del factor creciente al que yo quiero generalmente someter a mi industria. Por lo tanto, automáticamente aplicamos esa primer visión de lo que acompaña directamente a la evaluación financiera de las inversiones y es el valor del dinero en el tiempo. Procesos de capitalización. ¿Cuál es ese proceso de capitalización? El índice promedio de comportamiento en el crecimiento de los 11 años de evaluación financiera me va a dar una tasa que de manera directa con el factor común del año base de proyección de inversión, que es el resultado total del activo acumulado en el año 2024, pues voy a crecer con base en ese activo total, que era lo que les mostraba con anterioridad. Entonces, tomo ese activo total y lo multiplico por 1 más el promedio de la tasa promedio de variación relativa en el análisis horizontal por comportamiento creciente en el activo fijo productivo o en el activo total concerniente al sostenimiento de la operación del negocio. Es decir, que para ese primer año de evaluación, yo ya no voy a tener un activo total acumulado de, regresamos, 83.439.212 millones de pesos, sino que voy a hacer una inversión por cambio CAPEX en los niveles de inversión productiva en activos fijos de garantía de la operación del negocio de 7.414.153 millones de pesos, bajo la tendencia acumulada de la variación relativa del análisis horizontal, del análisis estructural de los estados financieros de la situación financiera del negocio. Por lo tanto, ese cambio en los niveles de inversión asociado a el concepto de capitalización me da como resultado que el activo total proyectado para el año 2025 con base en el año base me va a dar 90.853.367 millones de pesos. Eso es un furgo de plata, eso es como para uno mecatear en cositas, entre comillas. Por lo tanto, este año base 2025 se convierte en el año
que transfiere la cantidad de crecimiento o las cualidades de crecimiento para el año 2026 en un estado de la situación financiera proyectado. Es decir, que voy a tomar de nuevo ese año base, 2025, con base en la relación promedio de la tendencia de la variación relativa del análisis estructural bajo el estado de la situación financiera en el comportamiento y tendencia marcada de la evaluación de los 11 años de esta organización. Es decir, que voy a crecer en 8 billones para el año 2026. Posteriormente, 8 billones para el 2027, 9 billones para el año 2028 y 10 billones para el año 2029. ¿Qué es importante tener aquí en cuenta? Que como es una variación en el cambio sobre los niveles de inversión para la sostenibilidad operativa, estos se darán como criterio de dispersión en sumatoria para el comportamiento relativo por proporcionalidad en cuanto se estuvo comportando cada una de las partidas con base en el histórico del estado de la situación financiera. Por lo tanto, este año base, y lo vamos a colocar en otro colorcito, es el instrumento fundamental con el cual yo voy a empezar a generar directamente la evaluación de todas y cada una de las partidas. Si ustedes se dan cuenta acá, establecemos directamente el criterio de el total del activo como el fundamento principal para multiplicarlo por el factor promedio de aquella relación de proporcionalidad que haya tenido sobre los años de evaluación financiera a través del análisis vertical, como lo vemos acá. Establecemos una relación promedio que multiplica directamente a la base de proyección del activo total. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las órdenes de la jerarquía en las operaciones por ecuación contable, pues la dispersión de distribución se dará lugar, es de acuerdo al comportamiento. Es decir, que esas tendencias no van a tener un cambio demasiado abrupto, sino que por lo menos van a buscar una relación creciente con base en lo que ya les ha dado como resultado. ¿Y por qué lo digo como algo que ya les ha dado como resultado? Porque si bien hemos hecho el análisis a través de los indicadores financieros avanzados, el análisis estructural, análisis vertical horizontal, análisis de los inductores de valor, pero además de eso, la construcción e interpretación del costo promedio ponderado de capital, nos hemos dado cuenta que la organización ha tomado decisiones adecuadas, que si bien tiene oportunidades de mejoramiento sobre las capacidades operativas y de pronto resolver conflictos de agencia sobre la disposición de los excedentes de capital por liquidez acumulada, que pierde capacidad de compra o erosiona incluso su gestión asociada a la capacidad del dinero en gestionar la percepción sobre la iliquidez que puede generar los índices inflacionarios, pues nos dice, hey, venga, vamos a mejorar la gestión operativa, vamos a mejorar la gestión administrativa en el gasto y costo, que con base en ello, pues las proyecciones financieras futuras, pues puedan dar una correlación directa a que se puede materializar, siempre y cuando mantengamos unos índices crecientes asociados a la relación de la proporcionalidad del comportamiento de los estados financieros, como se ha dado lugar hasta ahora. Entonces, en ese orden de ideas, se termina de construir ese factor relativo de la relación promedio de proporcionalidad de participación a través del análisis estructural, análisis vertical del estado de la situación financiera, y los llevamos y generamos dispersión a cada uno de todos los elementos. Es decir, que incluso allí nos damos la posibilidad de darnos cuenta si estamos realizando una evaluación adecuada, porque el activo no corriente, el activo corriente tendrá que ser igual al total del activo. Vemos que aquí el activo total es de 90 billones 667 mil 499 millones de pesos. Y aquí esa suma, en este valor relacional inferior en la parte del Excel, me establece que esa sumatoria es correcta. Pero asimismo, como este estado financiero tiene un ajuste sobre los activos que están relacionados incluso con los activos relacionados con otras participaciones, incluso con las medidas regulatorias diferidas dentro de la proporcionalidad del activo, entonces miramos la otra dimensión y es que le sumamos estos otros dos criterios y nos da que el total del activo son 90 billones 853 mil millones 366, corrijo,
qué pena, hice una incorrecta lectura del número, 90.853.366 millones de pesos, lo que es igual a esta proporcionalidad que tenemos acá como ese indicador base eficiente de lo que es las proyecciones del estado de la situación financiera. ¿Por qué es importante proyectar el estado de la situación financiera? Porque de acuerdo a estas proyecciones del estado de la situación financiera, yo podré emanar el comportamiento relacional de lo que es el estado de resultados integral. Es decir, que aplica en las mismas condiciones. Análisis vertical, análisis horizontal, como lo podemos ver allí hacia el costado derecho, análisis horizontal bajo variación relativa, y el estado de resultados integral. ¿Cuál es la fuente primal de nuestras decisiones? Así como lo habíamos establecido, vamos a colocarle aquí otro colorcito. Este análisis fundamental, desde el análisis estructural y el análisis de los indicadores financieros avanzados, nos permite de que por orden de jerarquía las ventas es lo que yo en primera instancia debo de tener una relación de proporcionalidad creciente para poder generar la dispersión bajo el comportamiento promedio relativo de los cambios y de las proporciones o de las tendencias que ha tenido directamente la organización. En efecto, esto quiere decir que en cierta medida aplicamos la misma medida o la misma retórica aplicada en la función técnica de cómo proyectamos el estado de la situación financiera. Obviamente hay muchas formas de proyectar estados financieros, pero aquí lo estoy haciendo de una manera simplista bajo la utilización de un concepto de la economía que se considera como el ceteris paribus, y es que todas las variables se mantienen iguales, constantes, ¿cierto? Y al no tener cambios sobre las variables, pues nos permite establecer un escenario base, supuesto, hipotético de lo que pudiera estar presente dentro de la organización, es decir, que mantiene el comportamiento tendencial de los estados financieros. Ahora bien, si queremos modelar algún elemento asociado directamente a escenarios optimistas o a escenarios pesimistas, pues ya será desde un análisis de sensibilidad que se pudiera desarrollar sobre el análisis financieros de la organización, pero además del entendimiento del entorno organizacional con los cambios que se pudieran derivar o estar presentes en la moción de la relación, incluso de la actividad organizacional de la empresa y cómo este mismo interactúa con los mercados. Entonces, aquí volvemos al mismo punto. ¿Qué vamos a tomar como el año base principal? El año inmediatamente anterior de la función operativa de la gestión del total de los ingresos. Total de ingresos que compone venta de bienes, prestación de servicios, arriendos, otros ingresos derivados de actividades conexas de la organización y la utilidad de ventas de activos. Eso nos da el total de ingresos. Tomamos ese último año como base para poder estimar su relación creciente por capitalización, uno más el promedio del crecimiento en análisis horizontal por variación relativa del comportamiento histórico de los 11 años de la organización. Con base en eso, teniendo la posibilidad de cerrar un año 2024 con 41 billones 800, perdón, 41 billones 487 mil 911 millones de pesos, para el año 2025 se pudiese estimar de que las ventas estuvieran alrededor de los 47 billones 221 mil millones, perdón, 47 billones 221 mil 648 millones de pesos. Es decir, que estaríamos teniendo la posibilidad de identificar que estamos creciendo en ventas alrededor de 6 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que con base en este dato vamos a tomar un factor creciente del año 2025 ya como un nuevo año base para proyectar 2026. Posteriormente aplica la misma metódica para el año 2027 y asimismo 2028 y 2029. En esta relación por conservación del comportamiento que ha derivado de 11 años de evaluación financiera, pues yo empiezo a hacer dispersiones por proporcionalidad basado en el análisis estructural, análisis vertical y horizontal. Entonces empiezo a decir que mis ventas proyectadas van a tener una relación de proporcionalidad bajo el comportamiento promedio de los últimos 11 años en términos de análisis estructural. ¿Se dan cuenta?
Es decir, que la utilidad venta de los activos va a tener una proporcionalidad asociada a los 25.884 millones de pesos, basado en el comportamiento histórico. Una relación base que me permite, obviamente, evaluar que estoy desarrollando una misiva del análisis de los estados resultados integrales proyectados solamente fijándome en el comportamiento histórico. No estoy haciendo modelación estratégica robusta de ingeniería, sino que me estoy yendo directamente por el escenario más factible o más práctico que pudiera relacionar los resultados organizacionales, ¿cierto? En una condición práctica que ayude al entendimiento mucho más fácil de las proyecciones financieras para poder evaluar la evaluación financiera de las inversiones o de los proyectos de inversión. Listo, aplicados pues obviamente a un entorno organizacional. Esto por dispersión obviamente aplica en la misma funcionalidad a todo el estado de resultados integral proyectado, tanto como la utilidad bruta como la utilidad operacional en términos de proporcionalidad. Y tenemos estados financieros no solamente desde el estado de la situación financiera, sino desde el estado de resultados integral proyectado hasta 2029. ¿Qué significa esto? Que en efecto, si vamos al tercer estado financiero, que es el flujo de caja, este también va a tener una relación proporcional al flujo de caja proyectado. Pero ¿qué va a pasar acá? El flujo de caja proyectado es derivado específicamente de los ingresos totales que tiene una organización. Es decir, que esa misiva del comportamiento está conexo directamente a la relación de proyecciones que tuvo para el estado de resultados integral. Precisamente por eso lo vemos allí de manera directa en nuestra función financiera. Y es que estamos evaluando dentro del estado de resultados la proyección en ingresos para el año 2025 sobre el promedio, perdón, multiplicado, aplicando el factor de el flujo de efectivo proyectado en el comportamiento histórico del análisis estructural de que estuvo dispuesto sobre el total de los resultados del periodo atribuibles a participaciones controladas. Es decir, que esos ingresos que estaban derivados directamente en el flujo de caja de efectivo, relacionados directamente con la forma en cómo operan otras actividades conexas de la organización, pues me estaría dando de que de acuerdo a esos ingresos proyectados, pues estaría teniendo estos resultados en flujo de caja. Esto automáticamente tiene una relación de proporcionalidad por dispersión automática en comportamiento histórico, en términos promedio, si lo estamos haciendo desde una evaluación simple. Recuerden que esto lo puedo hacer de una forma mucho más compleja, pero para efectos prácticos es importante que desde la evaluación de los estados financieros ya existentes en las organizaciones, en las cuales tal vez no tengamos participación como empleados, trabajadores o colaboradores, según el discurso que ustedes le quieran denominar a esa función de contratación con las empresas, pues van a poder tomar, digamos, como posturas un poco más críticas, analógicas, o incluso de poder evaluar financieramente la funcionalidad estratégica que está aplicando directamente su organización en cuanto a la gestión eficiente y la evaluación de sus proyectos de inversión. Y asimismo, cómo está obteniendo resultados a través de la evaluación financiera. Entonces, esta base inicial es importante pues mencionarla. Miren, ahí está pues obviamente la proyectado, aplicado en todos los rubros y todas las proporcionalidades específicas de la organización para poder empezar a desarrollar los criterios base que realmente habíamos estado mencionando en otro capítulo, que los invito a que lo puedan ver. ¿Cuáles son esos tres criterios base de la evaluación financiera de proyectos de inversión? 1. BPN. 2. Tasa interna de retorno, valor presente neto, tasa interna de retorno, TIR, y el índice de rentabilidad, IR, para saber si estamos teniendo una función objetiva. Ahora, esto es un elemento de proyección. ¿Qué quiere decir un elemento de proyección? Que yo tengo que evaluar el CAPEX como esos índices de inversión sobre activos que me van a permitir la sostenibilidad en el largo plazo, como esos CAPEX a valor presente en un momento inicial me permiten evaluar los niveles de inversión futura hoy que debo desarrollar.
Listo. Por lo tanto, es importante que como este ejercicio lo hemos venido complementando de manera permanente en medida que hemos venido avanzando en estos contenidos relevantes de la gerencia financiera aplicados directamente a la gestión estratégica en la toma de decisiones, pues hemos venido asociando o interpolando la interdependencia de la lectura de los indicadores financieros avanzados, del análisis estructural, de los inductores de valor y de la evaluación financiera del costo promedio ponderado de capital. En saber incluso si estamos construyendo o destruyendo valor de manera permanente. ¿Por qué lo digo de manera previa? Porque a través de estos elementos claves, como lo es el WACC, costo promedio ponderado de capital, vamos a poder evaluar dentro de la simulación de la proyección de los CAPEX, que son los activos fijos por operación, a valor presente, ¿cuánto es ese nivel de inversión proyectada que yo tengo en 5 años? Y asimismo, poder encontrar la relación funcional de cuántos son los niveles de inversión que poseo frente a los flujos de caja proyectado y si a la larga estoy recuperando los valores de inversión y estoy entrando en la posibilidad de destruir o construir valor. Y si acepto o no acepto esos niveles de inversión. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por eso hice aquí un cálculo del CAPEX, es decir, esos cambios sobre las condiciones de inversión en activos fijos productivos que ayuden al mejoramiento de la eficiencia operativa del negocio. ¿Qué es importante tener aquí en cuenta? Es importante que cada uno de los estados financieros proyectados me va a permitir tener indicadores financieros proyectados. Y si bien aquí tenemos una relación de la eficiencia que debemos de concentrar en las disposiciones de los excedentes de flujo de caja, miren cómo cambia y se cumple. Si esos indicadores financieros proyectados tienen un objetivo común y es poder aumentar los índices de rentabilidad, tengo que mejorar la disposición de los recursos de liquidez. Y miren acá. Esos estados financieros me permiten tener que entre 2025 y 2029 ya la razón corriente me permite tener un indicador mucho más aceptable, donde aplicado a la prueba ácida estoy dando cuenta de que sin vender doy la sostenibilidad, pero aplicando la gestión sobre lo que no puedo cobrar, ni vender ni cobrar, ya tengo incapacidades. Es decir, que la disponibilidad inmediata mejora en términos de condición futura, dado de que le estoy inyectando muchísimo más capital a en la operación del negocio para buscar el aumento sobre los indicadores de rentabilidad. Y en esencia se cumplen, miren, pasa de un 31,19 en utilidades brutas a un 31,46. La diferencia podrá ser muy pequeña, pero ¿eso qué quiere decir? Que soy más eficiente en el costo, pero también aumenta en la rentabilidad operacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la rentabilidad operacional soy mucho más eficiente en el gasto operativo de la administración en gestión de apoyo a la función del costo de la organización. Es decir, que en términos operativos disminuí el gasto administrativo y soy mucho más eficiente. Pero si ustedes se dan cuenta acá, ustedes me digan, venga un momento, pero es que lo que pasa es que yo estoy viendo que hay una disminución sobre el margen neto. Cuidado. Aquí hay que tener en cuenta que el margen neto es luego de que yo atienda disposiciones de atención a la deuda por intereses bancarios y en ese mismo orden de ideas atender directamente la gestión sobre los recursos de impuestos por renta. ¿Qué quiere decir eso? Que las utilidades netas, si bien pueden estar en una disminución, quiere decir que yo tengo una relación de mayor endeudamiento, pero puedo tener incluso una proporcionalidad de el aumento sobre el pago de impuestos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ese análisis lo tenemos que llevar directamente a los inductores de valor, donde hemos identificado cuál es el escudo fiscal, incluso para las proporciones de evaluación de las proyecciones futuras, donde sabemos cuál es la tasa de impuestos. Y si se dan cuenta, aquí tenemos 20,66, esto es tasa de impuestos. Mírenlo acá. Estamos pagando más impuestos. Mírenlo ahí. Más impuestos. Al aumentar la tasa de impuestos, disminuye la tasa de rentabilidad. Pero, pilas, asociado al aumento sobre el escudo fiscal, mírenlo aquí, 7,68, ahí está, escudo fiscal,
estamos obteniendo mayores rentabilidades. Es decir, miren que estos indicadores no se leen de manera aislada. Voy a colocar aquí un retenedor en la visualización para que al movilizar los paneles podamos tener una lectura mucho más adecuada de la información. Listo, ahí estamos. Muy bien. Volvemos. Indicadores financieros, es decir, que somos más eficientes. Los indicadores, incluso de la rentabilidad operativa del activo, sube, incrementa sobre lo que siempre estábamos buscando para que, en términos de la eficiencia operativa, nosotros pudiéramos alcanzar que el activo fijo productivo pudiera rotar y que la eficiencia relacionada con la rotación de los inventarios, la rotación de la cartera, la rotación de proveedores, me permitiera tener una eficiencia aplicada en la conversión del ciclo de flujo de caja en efectivo y así poder tener mejores resultados en la eficiencia operativa del negocio. Porque esa era la oportunidad que desde un inicio habíamos dicho, esta empresa tiene. Vamos a ver si se cumple. Niveles de endeudamiento que son razonables, son sostenibles, tiene una relación de participación incluso de conservación del nivel de endeudamiento con la participación del patrimonio en un 43.37%, es razonable, 33%, perdón, es razonable. Y miren, aquí, esto sí es muy bonito, muy, 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 muy bonito. La rotación del activo crece, acercándose mucho más a 1. La rotación de los inventarios crece. Ya tengo disponibilidad de existencia en inventarios solamente para 7 días. Luego me dice que estoy creciendo de manera continua en la relación de la cartera, es decir, que ya los clientes me están pagando a menores días. Miren, 75 y en proyecciones pasa 55, 53, 50, 48, 46 días. Maravilloso. Y en términos de rotación a proveedores, yo me estoy tomando más tiempo en la rotación a proveedores. Que miren que si los llevo a días, a mí me están pagando a 55 y yo le pago al proveedor a 60. Cuando anteriormente, para el año base de 2024, estaba pagando a 75, perdón, a mí me estaban pagando a 75 y yo le estaba pagando al proveedor a 70. Miren la relación en cómo cambia. Eso quiere decir que las decisiones estratégicas por proyección de la conservación en la gestión, en la toma de decisiones, de la reconfiguración permanente, el endeudamiento del corto plazo para la financiación de la operación y la sostenibilidad de la misma en proyecciones futuras, me está diciendo que puedo tomar mejores decisiones. Y que si yo mantengo esa relación de la forma en cómo interactúo directamente con mi función de la operación con el proveedor, el acreedor comercial que me vincula costo cero, el endeudamiento va a mejorar y en ese mismo orden de ideas el costo por nuevo ponderado de capital me va a permitir tener relaciones decrecientes en cuanto al costo de financiación. Y miren, 55 me pagan a mí, yo ya pago a 60. 53 pago 58, 50 pago a 55, 48 pago a 53, 46 pago a 51. ¿Eso qué quiere decir? Que miren, que incluso con el ciclo de conversión de flujo de caja, cuando anteriormente necesitaba de 14 días, ya solamente 3 días. 3 días, 3 días, 3 días y se vuelve casi que una relación sostenible de menor plazo en el tiempo, dejando a 2029 incluso en un 2.88%. Si este ciclo de conversión de flujo de caja llegara a ser cero o incluso negativo, quiere decir que yo ya estoy liberando excedentes de flujo de caja para poder tomar mejores decisiones de inversión financiera para este negocio. Pero entonces volvemos al punto. Si esos indicadores financieros proyectados, basados en las proyecciones de los estados de las situaciones financieras, del estado de resultados integral y del estado de flujo de caja, esos cambios en el CAPEX realmente sí tienen una proporcionalidad de recuperación. Ahí es donde llegamos entonces al punto donde empezamos a analizar directamente nuestros indicadores asociados a la evaluación financiera de las inversiones. Y aquí es importante tener en cuenta que solamente nos vamos a concentrar en los años de inversión, de proyección. CAPEX. Vamos a tomar la ecuación del valor presente neto para el CAPEX, evaluación financiera de inversiones en CAPEX BP. ¿Por qué? Porque este es el nivel de inversiones que voy a evaluar. Recuerden,
Esto es igual, esto es igual a I sub 0. I sub 0. Vamos aquí a colocarle el subíndice, subíndice, inversión inicial. Listo. Pues vamos acá. 2025. Voy a traer ese CAPEX directo al que no le debo de agregar WAC a tasa de descuento. Precisamente porque ese periodo 1 de proyección financiera se convierte en el periodo 0 de inversión. Aunque también podríamos evaluar de que como tenemos un año base que es 2024, el CAPEX del primer año de proyección 2025 debería de tener evaluado el WAC, porque por ser año de inversión 2024, en el 2024 es el momento 0. Es decir, que CAPEX en 2025 sería 1 y tendría que descontar un periodo de evaluación a WAC proyectado, costo un promedio ponderado de capital proyectado. Vamos a hacerlo de esa manera para que sea mucho más transparente, porque ya tenemos año base 2024 en el que pudimos reconfigurar la forma en cuanto son los niveles de inversión que vamos a poder considerar para el año 2025 y hacer una correcta evaluación financiera de los niveles de inversión que requerimos recuperar a través de los flujos de caja proyectados. Entonces vamos acá, el estado de la situación financiera, vamos a tomar el primer CAPEX y lo vamos a descontar, significa dividir, sobre 1 más el WAC proyectado que tiene el año 2025. Y cerramos. Este es un primer nivel de inversión que estamos teniendo directamente para esta evaluación financiera de inversión. Pero ¿qué pasa? Yo tengo CAPEX a 2026, tengo CAPEX a 2027, tengo CAPEX 2028 y 2029. Es decir, que será la sumatoria de todos los niveles de inversión a valor presente, neto, para hacer una evaluación mucho más clara y objetiva sobre la forma en cómo estamos tomando decisiones hoy para 5 años. ¿Listo? Entonces a esto le vamos a sumar el CAPEX del estado financiero proyectado 2026, que se denomina o se divide en 1 más el WAC proyectado del año 2026, pero esto lo debo de traer 2 periodos en el tiempo, valor presente, 2026, 2025, para que quede en el año base, que es el año 2024. Es decir, que esto es elevado a la 2. Ahí estoy trayendo del futuro al presente. Muy bien. Y ahí ya tengo 14.742 millones de pesos de niveles de inversión para 5 años de proyección financiera. Pero un momento, me falta el año 3, que es 2027, año 4, 2028 y año 5, 2029. Entonces vamos a sumarle directamente el valor presente del CAPEX del 2027 denominado en 1 más el WAC proyectado 4.88, que se descuenta en 3 periodos del tiempo, valor futuro a valor presente. Voy a ser muy insistente con ello. Ya tenemos entonces 22 billones, 60.406 millones de pesos. Vamos entonces con el CAPEX número 4. Situación financiera, CAPEX número 4, descontado en 1 más WAC proyectado 2028, descontado en 4 periodos. 2025, 2026, 2027, 2028. 4 periodos de tiempo futuro a valor presente. Ahí está. Necesitamos 29 billones de inversión hoy para sostenibilidad de 5 años de proyección
del estado de la situación financiera, pero también el estado de resultados integral y del estado de flujo de caja proyectado. Pero nos falta un último año, entonces vamos más CAPEX del año 2029, denominado en 1 más CUAC proyectado, que se descuenta en 5 periodos de tiempo. Y ahí tenemos el nivel de inversión sobre la evaluación financiera de las inversiones en CAPEX, BPN, a inversión inicial de las proyecciones que vamos a desarrollar. 38 billones 35 mil 940 millones de pesos. Pilas pues con lo siguiente. Este dato ya lo tenemos ahí, quietico. No pasa nada, es un nivel de información que nos va a permitir poder hallar el valor presente neto de los flujos de caja proyectados. Venimos acá. Flujos de caja. ¿Qué vamos a traer a valor presente? El efectivo y equivalente del efectivo al final del periodo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a establecer una función que se va a llamar BPN, pero que a nivel financiero son generalmente conocidos como el BNA. Vamos a ver si este Excel, sí, aquí está. BNA. Devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, valores negativos y entradas de valores positivos. Es BNA, vamos a traer el BNA, nos está pidiendo la tasa y resulta y sucede que esa tasa nosotros la debemos de considerar bajo cada uno de los WACC calculados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí un BPN de los flujos de caja. Vamos a hacerlo de manera organizada. Año 2025, BNA, ¿cierto? Pues BPN, BNA, B, pues aquí, más BNA, tasa, vamos aquí a colocar, esa es la función financiera que contempla el Excel. Vamos a buscar la tasa. ¿Cuál es la tasa? El WACC. Miremoslo acá. Listo. 464. Luego me dice cuál es el valor futuro. El valor futuro es ese que tenemos allí en el estado de la situación financiera. Listo. Vamos acá. Muy bien. 4 billones. Luego, pilas. Aquí viene un escenario importante y es que el BNA, como lo está trayendo a valor presente, él me está diciendo cuántos periodos estoy tomando. Entonces, aquí, BNA, de hecho, incluso me disculpo, porque entonces aquí voy a valor actual, ¿sí? Para poder descontar el número de periodos. En el primero ya quedó listo. Ese es totalmente transparente, pero aquí lo cambio a BA, que es el valor actual. La tasa. ¿Cuál es la tasa? La tasa es el WACC del segundo año. Luego me dice el número de periodos. El número de periodos son 2. Entonces coloco 2. Luego me dice cuál es el pago. Pues el pago es ese valor presente, ese valor futuro, perdón, que quiero traer a valor presente, que es este 5 billones 781 mil 961 millones. Y es a vencimiento. Aquí tenemos entonces que el valor actual de esos 5 billones de pesos traídos en 2 periodos, como lo vemos allí,
del valor específico que considera directamente los 5 billones de pesos a periodo vencido significa 10. Esto me parece un poco raro y de hecho voy a verificar la información porque a veces cuando no aplicamos de manera objetiva las funciones, muy probablemente puede ser factible estar cometiendo errores y eso es lo que no queremos, no queremos que suceda. Entonces vamos a ver cómo cambiamos la objetividad de este ejercicio. Entonces, vamos de nuevo. 5 billones 79.905 millones lo vamos a descontar directamente, igual como el ejercicio que hicimos sobre los CAPEX. Vamos a descontar en WACC 1 más el WACC y solamente es un solo periodo. Y ahí tenemos la misma función, es decir, aquí el BNA está funcionando de manera objetiva. Ahora, vamos para el 2. Lo vamos a descontar 2 periodos para posteriormente poder simplemente sumar y saber cuál es el BPN de esos flujos de caja. Más los 5 billones 781 mil millones, 961 millones, perdón, 5 billones 781 mil 962 millones descontados en 1 más el WACC, ¿está? Elevado a la 2 periodos. Y ahí tenemos elemento importante para decir, estamos llevando ese flujo de caja proyectado a valor presente. Ahora, vamos con el siguiente. 6 billones 581 mil 43 billones de pesos dividido en 1 más el WACC de ese tercer año y lo descontamos en 3 periodos. 5 billones 703 mil 796 millones de pesos. Ahí está, ahí vamos a avanzar. Estamos haciendo la tarea de manera correcta, es decir, que ahorita estábamos aplicando de manera inadecuada la función orgánica de lo que representa la aplicación de este elemento clave que nos ayuda a poder evaluar si por flujos de caja proyectado los niveles de inversión tienen una función objetiva del mejoramiento de las condiciones de la empresa. Entonces vamos a seguir mirando acá. 2028, tomamos el flujo de caja y lo vamos a descontar. Recuerde que es flujo de caja evaluado en periodo T, es decir, cada uno de los elementos, descontado en 1 más WACC del periodo 4 proyectado, descontados en esos 4 periodos para poder hallar el valor presente. Ahí tenemos. Y vamos por el último, para poder saber cuánto es el total BPN de los flujos de caja. Y saber si hemos estado recuperando esas condiciones. Vamos a ver. Último año, flujo de caja libre dividido 1 más el WACC proyectado. Descontado en 5 periodos. Muy bien. ¿Está? Y como todos estos saldos están en el año base, los vamos a sumar. Y tenemos 28 billones 617 mil 202 millones de pesos. Si yo a este elemento le agrego el descuento de las inversiones, que es el CAPEX, aquí lo tenemos, no hemos recuperado con estas proyecciones base del comportamiento organizacional los cambios sobre los niveles de inversión en activos fijos operativos que requiere la organización para su funcionamiento. Y es clave, es supremamente importante que se cumpla para poder hacer que las cosas funcionen. Entonces, pilas, ahí hay que tener
una relación importante sobre la forma en cómo estamos desarrollando las proyecciones financieras. Muy bien, vamos acá a mirar cuáles son esas facultades que podemos analizar, incluso desde ya la aplicación del BPN, como también la TIR. Y si esa TIR me da la posibilidad de evaluar directamente las condiciones de si es racional o no es racional. No es racional. ¿Listo? Eso nos muestra una luz de cómo las empresas están haciendo las evaluaciones en las empresas. Entonces vamos a mirar esa luz que nos muestra la TIR. Luz, 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 luz. La luz de las inversiones. La luz, estamos acá evaluando. Vamos a mirar. TIR. La TIR nos va a decir, vas a tomar los niveles de inversión, lo vamos a colocar incluso por acá a un ladito, niveles de inversión. Los niveles de inversión, vamos aquí. ¡Pam! Lo colocamos negativo. ¿Sí está? Ya sabemos que no estamos recuperando los niveles de inversión por CAPEX, pero entonces vamos a ver qué nos dice la TIR. ¿Cuánto es la rentabilidad implícita que está teniendo esas proyecciones de los estados financieros? Vamos a ver aquí. TIR. Función financiera, TIR. Vamos a tomar todos los flujos de caja y asimismo el nivel de inversión. Toda la relación. ¿De acuerdo? Y nos dice que no se calcula. Vamos a mirar. No se calcula. ¿Pero por qué no se calcula la TIR? Precisamente porque cada uno de los elementos prácticos que tiene directamente las condiciones de inversión no está cubriendo la recuperación de esos estados financieros proyectados. Es decir, que la empresa tendría que crecer a una tasa superior. Eso es lo que nos permite analizar directamente esta función sobre la evaluación financiera de proyectos de inversión o de la forma en cómo naturalmente las empresas tienen la oportunidad de proyectar su misiva organizacional en cuanto sea el recurso de obtención de mejores resultados futuros. Es decir, que va a tener que existir un mayor esfuerzo. Mírenlo ahí. Si buscamos la relación de la función de la TIR, desde la función financiera, vamos a ampliarla y vamos a abrirla por acá, y él nos dice que nos vas a colocar toda la función de referencia de los flujos de caja. Entonces vamos a colocar toda la función de referencia de los flujos de caja. ¿Listo? Y le vamos a dar estimar. No funciona. Es decir, no hay cómo. No hay una relación factible, porque es que la tasa interna de retorno devuelve la serie de los valores efectivos en los cuales me permite a mí poder evaluar si es una aproximación estimada que ayude a que la empresa tenga unas condiciones factibles en los niveles de inversión. ¿A qué me está diciendo? Hay que invertir más. Hay que invertir más en un ejercicio de la eficiencia operativa, porque en efecto esas inversiones en los CAPEX sobre los niveles de los activos fijos productivos hace que no pueda estimar la luz del proyecto. Entonces, hay que tener una visión estratégica clara al respecto. No calculatir, no calculatir. Pero entonces sí necesito medir el índice de rentabilidad. Vamos a mirar si ese índice de rentabilidad, con base en las condiciones asociadas, en la forma cómo los niveles de inversión fueron dispuestos en la empresa, llegan a uno o si no llegan a uno. Es triste darnos cuenta de eso hasta este momento, que si bien tiene una mejora sobre la eficiencia operativa, que mejora los rendimientos y que da la posibilidad de tener unas condiciones de favorabilidad en las proyecciones de flujo de caja, esos flujos de caja requieren de
ser mucho más fuertes, mucho más radicales, mucho más arriesgados, no tan conservadores. Es decir, que desde esa definición de los flujos de caja proyectados o de los estados financieros pro forma proyectados, se requiere de ser mucho más ambicioso en términos de crecimiento. Vamos entonces, en ese orden de ideas, a mirar cómo cambian las relaciones cuando hagamos un análisis de sensibilidad muy práctico en esta oportunidad. Vamos entonces a mirar ese índice de rentabilidad. Ese índice de rentabilidad generalmente lo que me está diciendo es, venga, usted lo que debe de tomar como proporción de análisis en el cambio es que, uno, debe de evaluar cuáles son esos recursos de eficiencia en la inversión, como les está midiendo. Es decir, que va a tomar cada flujo de caja proyectado a valor presente neto y lo va a comparar contra el nivel de inversión. Y se va a dar cuenta si esos índices de rentabilidad cumplen con los factores crecientes de lo que usted está finalmente buscando, y es mejorar los criterios de rentabilidad, los criterios de operatividad y de la eficiencia productiva. Entonces vamos a ver si esos niveles de eficiencia sobre la gestión y la toma de decisiones de inversión sobre los estados financieros proyectados básicos, porque lo hicimos de manera muy simplista, si funcionan o no. Entonces vamos a el BPN. BPN 1 dividido el CAPEX de nivel de inversión. Vamos a mirar cuál es ese valor presente del CAPEX. Ah, pero es que aquí lo tenemos concentrado, aquí lo tenemos individualizado. Pero es que es en sumatoria, no tiene ningún problema. Vamos a mirar. Valor presente sobre este, 0,2. Pero entonces voy a hacer mucho más estrategia. Voy a hacer mucho más estrategia. Voy a sumar este valor presente sin descontarle aún los niveles de inversión para poder medir ese índice de rentabilidad, que solamente lo tendría que hacer una sola vez. Total, BPN, BPN de flujo de caja. Lo voy a poner así simplificado para no tener que repetir. Vamos acá, vamos a sumar. Esto nos da 28 billones y vamos a dividir directamente ese BPN, que voy a corregir en la denominación. Claro, por eso nos damos cuenta aquí que al índice de rentabilidad ser igual al 0,75, quiere decir que yo no estoy alcanzando a generar la suficiente rentabilidad para cubrir los niveles de inversión sobre los cambios de configuración sobre los niveles de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a invertir, ¿qué tengo que crecer? Los niveles de venta. Es decir, que estoy siendo muy celoso en los niveles de venta. Yo aquí esto lo puedo corregir de una manera inmediata, porque es de allí donde parte el análisis de sensibilidad. Si bien los flujos de caja proyectados son dependientes del estado de la situación financiera y del estado de resultados integral, entonces el estado de resultados integral tendrá que ser mayormente creciente. Estado de resultados y vamos a la base. Es decir, que aquí le voy a decir que a este crecimiento relacional entre el año 2024 y el año 2025, con el promedio tendencial de la forma en cómo ha crecido en los últimos 11 años, le voy a colocar 2 puntos porcentuales adicionales para el crecimiento. Listo. Entonces vamos aquí a colocarle uno más el promedio del crecimiento y aquí le vamos a colocar más 2 puntos porcentuales. Aquí lo estamos haciendo de una manera muy, eh, digamos, eh, facilista, simple, porque esto requeriría de una conversión de tasas mucho más expuesta, ¿cierto? Pero aquí le estamos diciendo, crece 2 puntos más con base en la relación promedio, por favor. Listo, como para convertirlo en una tasa mucho más amplia.
Vamos a mirar y aquí funciona. 48 billones, vamos a mirar con la relación, no mejora, no mejora porque da una condición del 0.77. De hecho, sí, vamos a mirar, le di control Z, 0.75 solamente aumenta 0.02 puntos, es decir, que esa relación creciente tendría que ser superior. Vamos a colocarle no 2, sino 5 puntos porcentuales. La base a 49 billones y así mismo va arrastrando las disposiciones futuras. Y aquí me dice que es del 0,79, es decir, que el crecimiento tiene que ser muchísimo mayor para poder alcanzar a cubrir las relaciones asociadas a los factores crecientes que tienen la relación de la visión de las proyecciones de los flujos de cada proyectados, así como los estados financieros. Vamos a darle un número mucho más grande o mucho más relativo. Vamos a colocarle un 15% de crecimiento. Ese 15% de crecimiento nos da 53 billones. Vamos a mirar el flujo de caja. 0.85%. Decir que el mercado creciente de esta organización puede ser muchísimo más. El BPN sigue siendo insuficiente, incluso para poder calcular una TIR. Los estados de resultados, vamos a mirar de aquí, vamos a colocarle un 25%, ya estamos yéndonos muy allá, por eso es importante tener en cuenta de que estos factores de proyección de evaluación financiera tienen que ir desde un escenario muy estratégico y muy estricto en términos técnicos. Aquí simplemente estamos basados en la especulación. Y obviamente esto nos hace virtuar el escenario de acompañamiento con proporcionalidades muy grandes. Cuando una empresa crece un 25%, pues cuando sus capacidades instaladas van a estar disponibles para poder generar mayores índices de venta. ¿Vale? Entonces, pasar de vender en el último año base de 41 billones a vender 57 billones es un esfuerzo importante en términos de los conceptos administrativos que puedan derivarse de las dinámicas resultantes de su visión financiera. Y aquí todavía no lo logramos, 0.92 y estamos creciendo un 25. Vamos a darle una última situación especulativa, riesgosa, altamente riesgosa, porque desconocemos variables de mercado, entorno macroeconómico, dinámicas de disposición factible de lo que puede estar en las capacidades de decisión la organización hacia su interior y sus niveles incluso de endeudamiento, porque ni siquiera hemos movido el estado de la situación financiera. Vamos a mirar acá, solamente estamos mirando ventas, no proporcionalidades de cambio sobre los CAPEX, y nos dice que tenemos un 0,98. Todavía no tenemos viabilidad sobre las condiciones financieras en las cuales incluso miren, el WACC estuvo cambiando, pero porque está proyectado con base en los cambios del estado de la situación financiera. Pero vamos a seguir mirando. Dijimos que el último, pero vamos por la última para ver si por lo menos tenemos la posibilidad de identificar cuánto puede crecer. 40%. Esto es especulativo. Mucho cuidado. 63 billones en ventas. Vamos allá y ya tenemos, ¿qué tenemos? 1.02 de índice de rentabilidad, un BPN positivo, 579.745 millones de pesos. Obviamente, también estamos hablando de una empresa con una envergadura bastante amplia, pero yo considero que aquí nos falta un elemento clave, punto y coma, nivel de inversión, y no calcula TIR. No calcula TIR. Esto es algo supremamente extraño, porque si no calcula TIR, quiere decir que no tenemos una rentabilidad clara. Vamos a, estos son los niveles de inversión. Vamos a la TIR. De nuevo, TIR, inversión. Vamos acá, efectivo. Este es el flujo efectivo proyectado. Ahí está. Y le damos Enter. Oh, perdón.
No calcula, no calcula. Vamos a ver si por un tema de estructura es que no nos quiere calcular. Listo, porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Estos son los niveles de inversión. Ahora sí. Muy bien, es un tema de estructura. Siempre es importante validar. Aquí ya tenemos una tasa interna de retorno implícita de cómo funciona directamente la organización y es que es del 6,64%. Esa tasa pudiera ser factible dentro de las condiciones favorables que puede tener la organización. Pudiera ser posible. Pero resulta y sucede que como hicimos un escenario tan especulativo y agraviante, es bastante preocupante porque tendríamos que crecer un 40% en ventas con base en el término de la relación promedio creciente histórico de la organización, donde logramos identificar que un máximo de crecimiento hubo del 27,57%, pero hablar del 27,57% es muy diferente a hablar del 40%, y donde aquí el promedio de crecimiento es del 13,82%, con base en esos 40 puntos porcentuales adicionales, pues estaríamos diciendo que estaríamos creciendo la organización en un 53,18%, y eso es altamente alarmante. Es decir, la organización sigue teniendo grandes oportunidades de mejora en cuanto a la capacidad instalada del funcionamiento eficiente de sus operaciones para mantener incluso la oportunidad de tener mejores condiciones de atención al mercado creciente que pueda ser posible y factible de atender a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Pero también estará derivado de la norma. Si la norma te permite tener una atención específica de tus capacidades instaladas a una proporción específica también del mercado, para no convertirnos probablemente en una compañía que se convierta en un monopolio natural. Y entonces vendrían muchas condiciones evaluadas a la economía. Pero en este orden de ideas, miren, desde un escenario práctico, pero simplista, porque hay que ser honestos cuando se abordan este tipo de escenarios. Evaluamos el valor presente de las inversiones futuras que se debían de hacer sobre esas proporcionalidades del cambio. Traímos el valor futuro a valor presente de los flujos de cada proyectados, dadas esas necesidades de inversión hoy, para poder garantizar la sostenibilidad futura. Pero nos dimos cuenta que para poder generar valor a esos niveles de inversión, por cambios en los niveles de los activos fijos productivos que garantizan la sostenibilidad operativa en el largo plazo de la organización, tendríamos que crecer más de un 50% para que podamos tener un BPN positivo. Que pudiéramos revisar mucha más información, mucha más data o incluso la estructura, la forma técnica de haber hallado estos indicadores. Claro, lo podríamos hacer, pero entonces tendríamos que tener una nueva oportunidad de encuentro en este capítulo en el que empezamos a desarrollar la aplicación estratégica de lo que es el análisis de la estructuración financiera de los proyectos de inversión y del funcionamiento organizacional sobre sus niveles de inversión para generar aplicación eficiente en la gestión de la toma de decisiones para construir valor de manera permanente. Aquí nos dimos cuenta de que sí, nos faltó mucha más información, porque tuvimos que llegar al escenario de la especulación, pero tendremos la oportunidad posteriormente de crear más contenido para que con mayor información podamos definir cuál es el estado de la generación de esta organización en cuanto al valor presente neto de sus proyecciones futuras
para poder tener indicadores favorables a valor presente neto, a tasa interna de retorno y a índices de rentabilidad. Muchas gracias por la atención en esta sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad con más contenido desde su canal Confies para la gestión y apoyo en el acompañamiento a la toma de decisiones. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.